a una semana de la elección. A ver, lo último que tenemos, o quizás lo anteúltimo, porque todo el tiempo suceden cosas, son los intelectuales que se pronunciaron, que tengo entendido, Gaby, vamos a ver ahora cuáles son los nombres, qué es lo que dicen, por qué nos parece que es otra voz pública importante que se manifiesta, porque tengo entendido que eran todos, digamos, en su momento decidieron apoyar a Macri, o la gran mayoría de los que hoy firman, ¿no? Sí, por lo menos eran más cercanos a Juntos por el Cambio. Eso sin ningún lugar a dudas. Una de ellas, por ejemplo, Graciela Fernández de Ejide. El grupo, había un grupo muy conocido de intelectuales que estaban cerca de Juntos por el Cambio. Ahí lo vemos en la imagen también a Gargarela. Por ejemplo, Beatriz Sarlo quizás eres la que decís, nunca estuvo tan cerca de Macri. De hecho, siempre fue más crítica de Macri, pero siempre muy crítica también del kirchnerismo. Bueno, sacaron esta solicitud donde lo que plantean en la carta es votar a Massa directamente, pero no por la positiva Massa, sino como está pasando siempre en estas definiciones en los que no son ni de un lado ni del otro, por la negativa. Por la negativa a Milei les pesa mucho más. Tenemos, claro, si querés, a Fernández Mejide explicando su postura. Dale. Vos siempre has tenido una posición muy crítica del kirchnerismo y de este gobierno también, entonces me imagino que votar por Massa no te resulta del todo cómodo. No, para nada. Pero todos los que firmamos una primera vez antes de las PASO incluso, donde decíamos que íbamos que en nuestros casos nos comprometíamos a firmar por aquella persona que sintiéramos que no atacaba nuestra línea de democracia justamente desde hace 40 años. Y Milei no le faltaba una. No le faltaba una. Nadie imaginó, por cierto, que iba a tener el resultado que tuvo. Bueno, es importante Graciela Fernández Mejide para todos y especialmente para la democracia, ¿no? Sí, claramente. Y claramente el eje de la línea de estos intelectuales va por el lado de las posturas que tienen, por ejemplo, Victoria Villarroel, y que tuvo también Javier Milei en el debate al hablar de excesos a los delitos de lesa humanidad en la dictadura, va por esa línea. Tenemos la carta, ¿no? Exactamente. Tenemos la carta para que entendamos de por qué se pronuncian y qué es lo que están diciendo. Acá claramente lo que plantean es el compromiso electoral, la segunda vuelta ha llegado, y esto que te decía, donde ponen eje sobre todo es en la conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo contraria a la cultura democrática, su explícita negación del Pacto de los Derechos Humanos, que habilita dicen ellos, a un retorno de formas de violencia política y estatal, y propuesta plebiscitaria de gobierno que también dice anticipa una práctica cesarista y autoritaria en esto que había planteado Milei, de si el Congreso no la avala, irá a consulta popular. Vale aclarar que para ir a consulta popular también necesitas pasar por el Congreso para que se vaya a la consulta popular, es decir, no es tan fácil que un presidente sin poder puede llevar a todo a gobernar, sí por decreto, pero después es el propio Congreso, si no te avala los decretos, los que te los puede voltear. Yo acá tengo un pedacito, un párrafo para compartir. Si Milei hace todo lo que dice, desde terminar con el Banco Central hasta sus definiciones económicas y principalmente sus propuestas desde el punto de vista democrático, vamos a caminar para atrás, dice la carta, y como dijo Gaby, extienden su preocupación a la candidata a vicepresidenta por Libertad Avanza, Victoria Villarroel. Dice, personas que dicen esas barbaridades y como su candidata a vice niegan la dictadura son personas nefastas. Es optar el balotaje. Muchos están por la negativa, como vos dijiste. O sea, voto para que no. Sí, claramente. Y por eso digo, y todos están yendo por el tema del riesgo a la democracia. Tanto para el lado de Milei como para el lado de Massa. Incluso los críticos de Massa también dicen, ¿qué hablamos de riesgo a la democracia, Milei? Si también podemos decir que el kirchnerismo en bastantes periodos fue un riesgo para la democracia. Ayer vimos el tuit de Loredo, por ejemplo. De Loredo ayer habló de que lo que está haciendo Massa con el radicalismo es una práctica cooptativa, mercantilista y antirrepublicana que pone en riesgo el sistema democrático. Es decir, también van por esa vía. Es así. Todos hablan del riesgo democrático. Todos, cuando decimos todos, es todos. Y vamos a hablar ahora de eso. No nos gusta optar, no nos gusta nada, pero es así, es optar. Y muchas veces es por el no. Nos vamos a Boca, al predio donde